Hoy quiero conversarles sobre Frédéric Chopin. Pero no el Chopin de los retratos, ese solemne, silencioso y que se encerraba en salones parisinos. Les quiero hablar de un Frédéric de apenas 14 años, un chiquillo curioso y cómico, bueno para la talla. Como pasa con muchos que vivimos en la ciudad, llega el verano y empezamos a arrancar de la ciudad. En nuestro caso, los de Chile, quienes somos de Santiago, llega el verano y ya empezamos a hacer planes para ir a la playa o para ir al sur del país, donde hay más naturaleza y hay más tranquilidad. Y en el caso de Chopin, el verano de 1824 lo llevó a Zafarnia, un pueblo ubicado en el centro norte de Polonia. Acababa de terminar su cuarto año de estudios en el Liceo de Varsovia y como todo chiquillo joven ya quería puro salir de vacaciones y viajar. Así que se mandó a cambiar a una parcela o una finca de un amigo de la escuela. Lo que vivió ahí nos muestra a un Chopin muy distinto al que imaginamos y solemos escuchar. Nos muestra a un joven curioso, divertido y lleno de vida. Soy Esteban Alarcón y esto es Detrás del Pentagrama, un espacio en donde compartimos anécdotas entretenidas de los grandes músicos y su arte. En sus vacaciones, Frédéric se las daba de escritor. Él inventó un periódico llamado El Mensajero de Zafarnia, que en realidad era una parodia a un periódico real, El Mensajero de Varsovia. En vez de escribir de cartas normales y comunes a su familia que estaba en Varsovia, le enviaba el diario. Y dentro del diario escribía noticias y lo que le estaba pasando a él en sus vacaciones. Y lo quiso copiar tan bien que, como vemos en la imagen, escribe revisado por el censurador, iniciales LD. Estas iniciales eran de Ludwika Diwanowska, tía de su amigo y encargada de revisar y censurar el periódico. Se hacía llamar a sí mismo como Mr. Pichón y escribía noticias con humor de distintas anécdotas que vivía ahí. Y algunas noticias eran hasta funables o cancelables. Por ejemplo, narraba el caos que vivían los cerdos y animales en el corral, de sus intentos fallidos por aprender a montar a caballo y los pequeños conciertos que daba en la casa. Incluso bromeaba sobre los músicos invitados. Mire, vamos a leer una de sus noticias. Ponía tanto sentimiento al tocar que uno pensaba que la música no salía del corazón, sino de su tremenda guata. Tarjeta amarilla para Chopin. Cuidado con las tallas, cuidado. Al parecer el pianista era un poquito gordito y este detalle para Frédéric no lo dejó pasar y se burló de él. Pero las vacaciones en Zafarnia fueron mucho más que bromas. Chopin descubrió la música folclórica popular y la música judía. En una de sus notas en su periódico escribió: mientras el señor Pichón interpretaba El pequeño judío, el joven Moshe se asomó a la ventana, sacó su nariz de tucán y escuchó. No, ya segunda vez, Chopin, no. Si sigo leyendo las noticias aquí de Frédéric, me bajan el video. En aquel periodo, en Polonia se consideraba a los judíos como ciudadanos de segunda clase y era común referirse a ellos con un lenguaje antisemita. Por eso Chopin, con tanta tranquilidad, también se burlaba de los judíos. Pero detrás del tono burlón que a veces se refería a Chopin a los judíos, también estaba absorbiendo toda la cultura y la música de ellos. Algunos estudiosos creen que de aquí sacó algunas ideas para componer
su mazurca Opus 17 número 4, a la que probablemente se refería cuando hablaba de El pequeño judío. Esta es una pieza con armonías exóticas, armonías que un joven de 14 años no pudo haber aprendido en un conservatorio. También en esa farnia compuso otra de sus mazurcas, la Opus 7 número 4, donde sorprende a mitad de la pieza con una melodía que no tiene nada que ver con el tema principal. Incluso da la impresión de que en algún momento lo escuchó desde la ventana de la casa donde estaba estudiando piano y simplemente lo quiso plasmar en la partitura, y posterior a esa melodía sigue con el tema principal. Es muy curioso lo que hace ahí musicalmente. Chopin, con apenas 14 años, ya estaba transformando la música folclórica popular y la estaba plasmando en sus mazurcas y terminó convirtiéndolas en música universal, que nosotros hoy día tenemos el agrado de escuchar y conocer. Con el verano llega la época de la cosecha. Los campesinos empiezan a trabajar largas jornadas para cosechar y empiezan a aparecer comerciantes judíos que ellos buscaban comprar granos. Y ahí estaba Chopin, improvisando en el piano unas danzas judías llamadas majufes, que eran típicas en las bodas. Y le fue tan bien que a los judíos les gustó y lo invitaron a tocar a una boda real. Curiosamente, esa misma danza aparece en una escena de la película El pianista, pero usada en otro sentido. Fue usada, como se va a ver, por los alemanes para ridiculizar a los judíos. En su segundo viaje a Safarnia, Chopin no solamente estudiaba piano, él se dedicó a aprender otras actividades: carpintería, ajedrez y excursiones. La excursión más simbólica fue a la ciudad de Torún, ciudad de donde vino uno de los astrónomos más grandes de la historia. ¿Adivinan cuál? Les doy una pista. Instauró el modelo heliocéntrico del universo. ¿Lo tienen ya? Nicolás Copérnico. Él nació y vivió en Torún. Y por supuesto, Chopin quería conocer su casa. Él quedó fascinado con la arquitectura medieval de la ciudad, pero quedó muy decepcionado con el estado de la casa de Nicolás Copérnico, que estaba lamentablemente en ruinas. Así que eso él menciona que no le gustó. Y esto nos muestra otra faceta de la personalidad de Chopin, que era un joven curioso, amante de la historia y también seguidor y admirador de distintos personajes polacos importantes. Como vimos, las vacaciones de Chopin en esa Farnia no fueron simplemente para salir de la ciudad y pasar un buen rato. Allí escribió, se rió, imitó, improvisó y además aprendió y conoció la música popular polaca, la música auténtica del pueblo. Absorbió melodías judías, campesinas y rurales, que más tarde convirtió en mazurcas y otras piezas inolvidables. Gracias por quedarte hasta el final. En la descripción del video dejaré un link para que puedan ver más información acerca del diario El Mensajero de Safarnia que escribió Chopin, subido por el canal del Instituto de Chopin, donde muestran un periódico real que él escribió. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete para recibir más videos como este. Soy Esteban Alarcón y esto fue Detrás del Pentagrama. Nos vemos a la próxima.